siglo XX, esas grandes paralizaciones, manifestaciones, huelgas que marcan un antes y un después del poder del pueblo para cambiar el rumbo de su historia. Bueno, yo diría tres cosas. Diría primero las grandes matanzas de la época, que son lo que ha quedado más grabado un poco en la memoria colectiva, ¿no? Y que son bastantes y muy cercanas en el tiempo. 1903 Valparaíso, 1905 Santiago, y ahí quisiera discrepar un poco de Carlos, porque estamos, las dos grandes huelgas y primeras matanzas de proporciones en la historia social de Chile ocurren en las ciudades del centro. Valparaíso 1903, Santiago 1905, Antofagasta 1906, Iquique 1907 y así hacia adelante. Entonces está ese elemento que lo que nos está demostrando es la incapacidad del Estado Nacional y de las clases empresariales de procesar de manera más, llamémosle, civilizada la protesta o la demanda obrera. Porque las grandes huelgas terminan en esos años invariablemente en matanzas. Entonces sería el primer punto. Segundo... Qué brutal ese dato, ¿no? Las grandes huelgas terminan todas en matanzas. Exacto. Esa era la forma de resolver los problemas. Que no era una resolución, porque lo que hacía era exacerbar más el descontento obrero. Y ahí paso al segundo hito que yo marcaría, que es el nacimiento de las grandes organizaciones obreras. Llámese centrales sindicales, llámese partidos políticos obreros. Segundo hito importante. Y tercero, que viene siendo una especie de resolución momentánea de esto, cuando tanto los movimientos obreros logran penetrar en el Estado con sus personas, con sus representantes, como algunos miembros de la clase política de la época empiezan a tomar conciencia de que no se puede seguir resolviendo, entre comillas, este problema a balazos, y empiezan a instalarse las primeras leyes sociales, que son una forma de descomprimir un poco esta situación. Yo diría que esos son los tres grandes hitos del periodo se llamaba la cuestión social. La represión, primera, la organización y politización del movimiento, segundo, y las leyes sociales que buscan una suerte como de reconciliación entre estas clases que están casi en guerra en ese momento. Y son las dos primeras décadas del siglo XX. ¿Por qué la incapacidad del Estado, del poder, de las policías de solucionar los problemas, las manifestaciones, sin tener que matar a cientos de personas? Bueno, hay una incomprensión del problema social, una invisibilidad también, como se dijo aquí, desde el mundo urbano, pero también el temor, hay un temor que viene instalado, que viene también de Europa, a las clases populares, las clases peligrosas se habla incluso. Por lo tanto, está esta cuestión de que también el hecho de ceder puede generar aún más demanda. Entonces hay todo un temor hacia el mundo social, hacia el nuevo tipo de organizaciones, las ideas de izquierda que se van incubando en Chile, la formación de nuevos partidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que también de parte de las élites hay una ceguera y al mismo tiempo temor. No saber cómo encauzar esto. Vamos a ver que un dirigente como Arturo Alessandri va a venir del norte justamente trayendo muchas de estas demandas, convirtiéndose en una especie de caudillo de las clases medias del mundo popular. Él va a tener otra evolución posterior, pero justamente de ese mundo del norte los primeros que empiezan a darse cuenta que hay que tomar la demanda social y encauzarla políticamente. Sí. Profesor Uneus. No, es que no es un tema de orden público, es un tema de relación capital-trabajo. Y esa es una relación que el capital, los capitalistas del mundo urbano, y para qué decir del mundo rural, que es peor, ¿no es cierto?, no se resisten de una manera que no ocurre en otros países, en los países europeos capitalistas avanzados, en que estoy pensando en el caso tradicional del capitalismo alemán, ¿no es cierto?, en que el arquitecto de la unidad alemana hasta 1870 era una federación de estados independientes con algunas vinculaciones, los del norte. El que organiza la unidad alemana es el barón Bismarck, un prusiano muy conservador, pero se da cuenta, para que haya estabilidad política, que haga posible la estabilidad económica y el crecimiento del país para que sea una potencia europea, necesita un entendimiento con la clase trabajadora.
Y llega y permite la existencia de los sindicatos, permite la existencia, con represión, un juego complejo, lo que se llama una integración negativa. Los trabajadores tienen un voto limitado, un voto parcial, tenían un tercio del peso del voto en Prusia, que era el estado más importante, pero podían organizar ante sindicatos, tenían diario, tenían actividad. Y eso, leyes sociales. El estado de bienestar, no el primero, pero el más identificado con el estado de bienestar, es Bismarck. Y eso le da una estabilidad a Alemania y una fuerza para convertirse en una potencia europea notable. En este caso no se llegó entonces y no se llega hasta el día de hoy. Pensemos que el Código del Trabajo no se promulgó hasta por los militares después del golpe de Estado de 1924. El Código del Trabajo, redactado durante el gobierno de Arturo Alessandri, una figura controvertida que queda marcado por algunos hechos, pero miremoslo en la perspectiva histórica que tuvo Alessandri. El Código del Trabajo permitía la sindicalización campesina. La sindicalización campesina fue suspendida por los gobiernos posteriores, incluyendo el Frente Popular del año 88 y el gobierno de González Videla del año 46, que entró con los comunistas. La sindicalización campesina recién empezó con el gobierno de Eduardo Frei Montalva en 1964. Y antes, como tú decías, la Iglesia y el Padre Hurtado trató de mover la organización de los trabajadores en el campo.